¿Cómo están? Seguramente les ha pasado que de repente tenemos un hijo inquieto, tenemos un hijo disperso, hiperactivo, y a alguien se le ocurrió decir, ay, es que tiene TDAH, y tiene TDAH, y ahora todo el mundo tiene TDAH, y se habla del TDAH como si fuera algo normal, y hoy tengo un invitado que nos va a explicar qué es, sus variantes, cómo reconocer y desde su experiencia cuáles son los tratamientos. No se vayan, tengo de invitado al psicólogo Marcos Cruz y créanme, el tema es muy interesante. No se vayan, regresamos. Bueno, pues aquí estamos de vuelta. Marcos, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Alfonso? Mucho gusto. Gracias por acompañarnos. Oye, platícanos desde tu experiencia, qué es el TDAH, las variantes, etcétera, por favor. Ok, Alfonso. Es un tema muy interesante realmente que me estás comentando y muy amplio. Hablar del TDAH es un tema que podemos llevarnos simplemente varias horas, es un tema bastante complejo. Vamos a tratar de delimitar el TDAH como un trastorno del neurodesarrollo. ¿Qué significa que sea un trastorno del neurodesarrollo? Pues bien, significa que no es un trastorno ni emocional ni solamente conductual, sino que tiene unas bases desde un origen ya más genético, que puede llegar a ser también un poco ambiental. ¿A qué me refiero con esto? Eh, si tú tienes un hijo que tiene TDAH, por ejemplo, ya diagnosticado, es muy probablemente que tú como padre o como madre, alguno de los padres puede llegar a tener ya el TDAH y nunca lo supieron. Incluso en generaciones pasadas, el abuelo, el hermano o alguien en la familia es un 90% probable alrededor, de acuerdo a la OMS, que tenga TDAH. ¿Cómo diferencias? Te voy interrumpiendo de acuerdo a lo que dices para que nos aclares. ¿Claro? ¿Cómo diferencias, por ejemplo, a un niño hiperactivo, inquieto, a que tiene TDAH? Ok, eso es muy importante. Los niños, por naturaleza, estamos hablando de niños de preescolar, tienen que ser inquietos. Ok. Eso significa que es un niño feliz, no podemos limitarlos a mantenerlos lados. ¿Cómo lo diferenciamos? Cuando ya empiezan a tener problemas muy repetidos, por ejemplo, dentro de su ámbito social, con los amigos, con los compañeros de escuela o con las mismas maestras. El típico es que no se queda quieto para nada, es que se levanta de la silla, ya lo castigué y parece ni siquiera escucharme. Y cuando le empieza a afectar su rendimiento académico, es cuando empezamos a sospechar que realmente estamos ante un TDAH. Ok. Que sea inquieto no es necesariamente, sino más bien de repente el chavo se para, se va y le empieza a afectar el rendimiento. Efectivamente. Es, sucede mucho, por ejemplo, que me traen niños de 5 años ya diagnosticados incluso por los mismos padres. Ahorita como está muy popular el trastorno, pues ya hay mucha información por redes sociales. El problema es que los padres ahorita están recayendo en el autodiagnóstico. Entonces Ok. me lo traen diciendo, no, es que mi hijo tiene TDAH. Pero resulta que solamente es un niño inquieto porque estamos hablando de niños de 4 o 5 años. Si en cambio un niño de 9 años tuviera la misma conducta de un niño de 5 años, ya estamos hablando de un problema distinto. Vamos a tratar de indagar un poco sobre los tipos de TDAH para ir comprendiendo un poco mejor el diagnóstico. ¿Qué te parece? Por favor. Ok. Para empezar, tenemos tres tipos de TDAH. El TDA, que es la prevalencia con los déficits de inatención. El TDAH, que es la prevalencia únicamente con la impulsividad e hiperactividad. Y el tipo combinado, que es el TDAH. Ok, quiero recapitular para quienes nos están viendo. El primero tiene que ver con el déficit de atención, el segundo tiene que ver con la hiperactividad y el tercero es una mezcla de ambos. Exactamente, Ok, es la mezcla de ambos. Y es algo muy curioso. Vamos a tratar de empezar a describir cada uno de los tipos. ok, El TDA, es decir, que es uno de los tipos más comunes, que es se le llama déficit de atención, pero en realidad es una dificultad para regular la atención. ¿Qué sucede a nivel neurológico? Los centros de atención los tenemos en el lóbulo frontal. Entonces, cuando se tiene el TDA, quiere decir que tenemos una pequeña anomalía dentro del lóbulo frontal. Es decir, quizá no maduró, no hay suficiente descarga de dopamina,
algo hay allá que no está haciendo la regulación como tendría que ser. Entonces, este niño te va a poner atención en temas, claro, que a él le gusten, pero temas escolares, temas para hacer las tareas, temas que tal vez a él no le apasionen, va a tener muchísima dificultad para poder prestar atención. O sea, lo que sí le apasiona, ahí va a ponerse abusado. Exactamente. Ok. Y lo que no es completamente difícil que él pueda prestar atención. Y por esto mismo no consolidan una memoria de trabajo. Son niños que tú te vas a dar cuenta que tardan mucho, por ejemplo, en aprender a leer y a escribir. El típico es que está muy consentido. Lo tienes mimado, no tienes que mimarlo tanto, o tiene tanto potencial y lo está desperdiciando, ¿no? Es un flojo, lo tipifican mucho como la flojera. Pero en realidad lo que está pasando con este niño es que los lapsos de atención son muy pequeños y no consolida el aprendizaje total. Ok. Lo va a lograr, pero más pausadamente y con estrategias diferentes a los que son neurotípicos. Ok. Hago un paréntesis. Sí o sí hay que hacer una especie de exámenes de baterías para diagnosticar. Por supuesto que sí. Se tiene que hacer una batería completa y no solamente con psicólogo, realmente el experto especializado y recomendado para el tipo de diagnóstico de TDAH en los infantes siempre es el neuropediatra. ¿Siempre qué? Neuropediatra, Ok. Neuropediatra. exactamente. Un neuropediatra. Ok. Sí. Y pues ya con el déficit de atención un poco repasado, porque también tenemos lo que son los criterios diagnósticos basados en el DSM-5 para determinar cómo son los criterios diagnósticos de la atención. Vamos a describir ahorita qué te parece el de la hiperactividad y de la Por impulsividad. favor. La prevalencia con hiperactividad ya son los niños que suelen interrumpir muchas veces, por ejemplo, en el salón de clases, son los niños que se están retorciendo en el asiento, que siempre están haciendo algo, que los ves dibujando, haciendo garabatos, destrozando cositas. Que no están concentrados. Exactamente. Y son niños que se les dificultan mucho poder respetar las conversaciones, incluso hasta los turnos. Si tú has visto, por ejemplo, esos niños que están hablando, hay uno que mantiene la conversación, no importa qué, no deja hablar a los demás. O hay otros niños que interrumpen bruscamente a los adultos porque no pueden regular precisamente esa parte. Y esto es únicamente hablando de la hiperactividad. Son niños que siempre están en marcha. Ujú. Y en cambio también tenemos como que en esta variante la impulsividad, porque es muy importante diferenciar cuáles pertenecen a la hiperactividad y cuáles pertenecen a la impulsividad. Ujú. Los niños impulsivos ya son niños con muy baja tolerancia a la frustración. Son Ujú. niños que, imagina que están haciendo su tarea, ¿no? Y que no le salió la suma. Y viene mamá y le explica. Y el niño no le está entendiendo. Ujú. Y se frustra y empieza a llorar, a hacer su berrinche. Puede agarrar su libreta, incluso aventarla y llegar a la agresión física de un punto muy abrupto. Significa que entonces estamos teniendo signos de Ujú. impulsividad. Son Ujú. niños también que les cuesta mucho trabajo poder respetar su turno en una fila, compartir juguetes. Ujú. Son niños que no miden riesgos, que son los famosos que se están subiendo a los muros, a los árboles, a pesar que tú les dices que no, ellos no alcanzan a poder visualizar cómo es el riesgo o la consecuencia que podría tener, por ejemplo, Ujú. si Juanito Pérez a los 6 años intenta subirse a la copa del árbol más alto de la escuela. Ujú. Él visualiza únicamente que va a ser divertido, pero no puede visualizar por medio de la impulsividad que se puede caer, que va a tener un accidente, que se puede fracturar o cosas No mide mayores. consecuencias. Exactamente, No no mide tiene la consecuencias. capacidad de Dime vivir una una cosa, consecuencia. Marcos, dime una cosa. Mencionas que si la mamá le está explicando una ecuación, y vámonos a una suma, y él no entiende, ¿hay un retraso ahí cognitivo o es simplemente el temperamento? Ok, es muy bueno que lo comentas. Ni siquiera en el TDA no podemos definir si es explicado por un retraso cognitivo o por el temperamento.
Una cosa es el temperamento, que ya viene siendo como parte de la personalidad, que puede reaccionar. Y una cosa es la cognición, la capacidad cognitiva. El TDAH se da independientemente de estos factores. Es decir, un TDAH puede tener un retraso cognitivo, sí, pero no es necesario que lo tenga. Incluso pueden tener una inteligencia por mayor a la media y aún así presentar la misma cantidad de signos o de la misma Fíjese edad. bien lo que está diciendo, esto es muy importante. Puede ser un muchacho que tenga un nivel de inteligencia mayor a la media, o sea, que sí tenga esas aptitudes mentales, Ujú, cognitivas, estoy entendiéndote. exactamente, Y finalmente, el trastorno, por llamarle así, si lo tiene, lo va a hacer hiperactivo, lo va a hacer distraído y lo va a hacer impulsivo. efectivamente. Ok. Ok. Tratamiento según la edad. O sea, de niños. ¿Qué pasa cuando son niños? Sí, el tratamiento siempre va a depender muchísimo de cómo se estén presentando la sintomatología. No es lo mismo un tratamiento para un TDA que para un TDAH. Sin embargo, pues vamos a resumirlo en un tratamiento multidisciplinario. Es decir, este niño es preferible que lleve psicoterapia para poder controlar y regular las propias emociones. Ujú. También es necesario que lleve terapia para el aprendizaje, es decir, que por medio de especialistas pueda desarrollar estrategias dentro del aula para que él pueda conseguir satisfactoriamente los aprendizajes. En cambio, o una alternativa, podría ser que consigamos escuelas adaptadas ya para los niños que tengan alguna neuropatología. Y pues como siempre la más famosa viene siendo el tratamiento farmacológico por medio de psiquiatra. Ok. Hay escuelas ahorita que den ahora sí que den la academia, que den las clases para niños tradicionales y niños con TDAH, o hay específicos para niños con TDAH. Hay escuelas que están optando espacios un poco más integrativos, que Ok. tanto le ayuden a los niños neurotípicos como los no neurotípicos. Ujú. Neurotípicos y no neurotípicos. Ese Exactamente. es el nombre correcto. Personalidades Con TDAH. con TDAH. A ver, nada más para Steve Jobs. Ah, mira, fácil. Ándale, papá. Fácil, ya No, tenemos una pues es que persona. vale la pena. Steve Sí, claro. Jobs, Michael Jordan, Jim Carrey. Fernando Verdasco, que no sé, Jim Carrey, Will Smith y Sylvester Ah, Stallone. mira, donde Silvestre está en plano, no me la sabía. Sylvester Stallone, papá. Ahí está, Este, como te comentaba, Bill Gates. la capacidad cognitiva no va ligada a lo que es el trastorno de TDAH. Este es digo, me van a disculpar, pero este es un dato interesante Bastante interesante. porque cobija y apoya lo que dices, ¿no? No tiene nada que ver con lo cognitivo. O sea, no estamos hablando con una persona con un retraso, no. Estamos hablando con una persona con un desorden que evidentemente se puede tratar, ¿no? O sea, el tema de tranquilo, ¿no? Ujú, Entonces, creo que son datos, o sea, estás hablando de Steve Jobs y de Bill Gates, papá. exactamente. En esa parte, pues, tienes razón, nos respalda que el TDAH en el adulto no necesariamente quiere decir que va a ser un adulto no funcional. Al contrario, pueden ser adultos muy funcionales, como cualquier otro adulto. ¿Qué pasa? Y aquí es como que lo interesante. Eh, un TDAH en la infancia y durante la adolescencia, si está bien llevado o ha desarrollado sus propias técnicas para poder enmascarar los rasgos, perdóname, que tiene dentro del espectro, quiere decir que va a poder adaptarse. Eh, pero es algo muy importante decir, el TDAH no es una enfermedad por lo cual tampoco tiene cura. Uh -huh. El TDAH va a estar de... Miren, el tema es impresionante porque vemos que no es un tema, como comentabas hace rato, cognitivo, es un tema más bien, evidentemente, de aprendizaje, de aprender a entender, de adaptarse y evidentemente en algunos casos a través de llegar incluso a los fármacos, ¿no? Pudiéramos decir, ¿no? Que eso lo ve el neuropediatra, dices. Efectivamente. Neuropediatra. Y algo que les quiero decir que es muy importante es que hoy en día
hemos avanzado tanto en aceptar, o sea, este tema de la inclusión, ¿no? Porque yo creo que debe de haber, que a lo mejor en algún momento decían, no, hombre, este cuate está tocado por el diablo, y resulta que era gente muy brillante, ¿no? O sea, es simplemente adaptarnos. ¿O qué piensas? Que tienes absolutamente toda la razón. De hecho, el TDAH no es algo nada reciente, es uno de los estudios de trastornos más estudiados de toda la historia. Tenemos incluso información desde hace casi 100 años donde se le trataba como travesura desconmensurada. Es como que los principios de cuando intentaban describir el TDAH. Y lo interesante que tú me comentas ahorita es que en ese tiempo los psiquiatras pensaban que los niños que tenían esta travesura desconmensurada iban a ser niños ya encaminados a los actos delictivos. Es decir, que van a ser niños que sí o sí pueden llegar a robar, a cometer crímenes muy fácilmente. Y los tenían muy estigmatizados. Bueno, algo muy importante, en famosos no me salió ningún asesino. No, O sea, quiere decir que se puede canalizar, ¿no? efectivamente. Marcos, yo te agradezco infinitamente. Durante la transmisión pudieron ver su teléfono, está el teléfono de él. Si usted duda, si usted ya sabe y quiere información, contáctelo. Y lo más importante es salir de dudas y saber qué hacer, ¿no? ¿Sí? Sí, ¿Algo efectivamente. con lo que te quieras despedir? Ok. Pues bueno, el TDAH es un tema bastante extenso, creo que podríamos tomarnos varias horas para tratar de hablar sobre ello. Lo más importante es no tomárselo a la ligera, saber que el TDAH sí existe, que no son niños que únicamente quieren hacer travesuras, o niños descontrolados o mimados, sino que son niños que realmente pueden llegar a tener un problema y que hoy en día en el presente tenemos muchísimos adultos con TDAH que todavía no han sido diagnosticados debido a que pues apenas estamos alumbrando realmente toda la información del TDAH. O sea, esto dices que lleva más de 100 años, pero sin embargo apenas estamos estudiando. Exactamente, lleva muchos años de estudio, pero hasta la fecha y informes recientes, puedo decir que hay adultos, como te decía, que no han sido diagnosticados porque había mucho desconocimiento público de todas formas hace unos, que será 20 años. Entonces, generaciones, por ejemplo, del año 90 a la fecha, no han sido diagnosticados. Y ya Ya. son gente que tiene 25 o 30 años aproximadamente. Bueno, pues ya lo escucharon, están los teléfonos aquí y por favor, si duda, si más o menos se da cuenta que usted, que un hijo, que su pareja tiene TDAH, contáctelo y seguramente le podrán dar información. Ok. Muchísimas gracias, No, Marco. gracias a ti por invitarme. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo cafecito.